Todos hemos enfrentado enfermedades que amenazan nuestra salud y vida. Nadie lo comprende mejor que aquellos que lo viven en primera persona. Soy Mikel Novela y en cada episodio de este podcast dialogaré con pacientes, sobrevivientes y healthfluencers que influyen, marcan tendencias y participan activamente para mejorar el ecosistema de salud en primera persona. Hola a todos, bienvenidos a el podcast En Primera Persona, una plataforma que tiene por objetivo darle voz a los pacientes. Estoy plenamente convencido que es necesario escuchar sus historias, sus testimonios, sus vivencias para incorporarlas en la definición de las problemáticas y potenciales soluciones que nos encontramos dentro del sistema de salud. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Ella es Fernanda Lie, ¿lo pronuncié de manera correcta? Así es. Fer, mucho gusto, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mikel. Es un placer para mí estar aquí contigo hoy. Muchas gracias, Fer. Fer, para quien no te conoce, cuéntanos un poquito de ti. Claro que sí. Yo soy Fernanda, tengo 26 años, soy psicóloga. Actualmente no ejerzo como psicóloga clínica. Decidí inclinarme un poco más por la psicología organizacional. Actualmente trabajo en una consultora de recursos humanos y es ahí donde estoy desempeñándome. Hace ratito me contabas que antes de llegar a la psicología estudiaste primero arquitectura y que también eres alguien sumamente artística, ¿cierto? Así es. Yo, como a muchos nos pasa, en un principio no sabía qué estudiar y me fui por lo que me gustaba hacer. Que como bien dices, soy alguien muy creativa, soy alguien que le apasiona todo lo que tenga que ver con el arte. Y por lo mismo fue que decidí comenzar a estudiar arquitectura. Desafortunadamente no cumplió con las expectativas que yo esperaba encontrar y es por eso que finalmente decido desertar, salgo de arquitectura y comienzo a estudiar psicología. Y también me contabas que puede parecer que no existe alguna correlación entre la arquitectura y la psicología, pero que conforme ha pasado el tiempo sí has encontrado puentes que unen una con la otra. Así es. Curiosamente, Mikel, te comentaba hace ratito que platicábamos que muchas personas de arquitectura, de la carrera de arquitectura, comentaban que si no hubieran estudiado arquitectura, hubieran estudiado psicología y viceversa. Muchos compañeros o compañeras de psicología llegaron a comentar a lo largo de la carrera que una carrera que hubieran estudiado, si no hubiera sido psicología, hubiera sido arquitectura. Me hace sentido por la parte de la psicología del color, de lo que se puede comunicar, etcétera. Y ahorita mientras te escuchaba me quedaba pensando en qué tanto puedes proyectar a la psique a partir de una construcción y me imagino que quizás por ahí puede ir un poco el puente. Claro, creo que al final cada quien tiene su forma de relacionar, el porqué de esa correlación, pero sí es algo, la verdad, muy curioso. Y hoy estás en la psicología organizacional. Así y desde ahí, ¿cómo te desenvuelves en tu día a día de manera profesional? Yo actualmente funjo como una consultora de recursos humanos, una experta que va guiando a otras empresas a desarrollar sus estrategias, a planear esos procesos que involucra el área de recursos humanos, siempre de la mano de las personas, ¿no? Que al final es algo que a mí siempre me ha apasionado y por una parte es por eso que yo decidí estudiar psicología, que es todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas. Qué importante labor, Fer, porque me parece muy relevante que justo comencemos a ver dentro del entorno laboral a la persona, no a un número de empleado, no a una cosa, un objeto por ahí, dice Diego Rusarín, un capital humano, sino detrás de ese número, de esa nómina, está una historia y una persona y me parece súper relevante que se haga este ejercicio de humanización en el campo laboral. Así es. Es algo muy enriquecedor y es algo de lo que se aprende día a día. Sobre la marcha vas adquiriendo nuevas experiencias y nuevos conocimientos que vas aplicando. Y creo que un poquito, ahí me dirás tú, pero tu experiencia de vida ha hecho que veas a la persona que está detrás
y que hoy puedas guiar a empresas justo a poner el foco en la persona, me parece increíble. Definitivamente considero que mi experiencia de vida ha hecho que mi enfoque de alguna manera cambie. Porque justo como tú dices, muchas empresas ven a los colaboradores o a los empleados como un simple número, como un simple elemento extra a la empresa y se olvidan que son personas, que son seres humanos con necesidades, con emociones, con sentimientos. Y es ahí en donde entra un poco mi chamba y la de la consultora, que es el regresarle esa importancia y ese foco a las personas. La humanización corporativa, yo lo pondré en esas palabras, pero no sé qué tal te suena. Me suena excelente. Y justo hablabas acerca de tu experiencia. ¿Cuál es tu experiencia? A mí me diagnosticaron cáncer cuando yo tenía 18 años. Estaba por entrar a mi último año de preparatoria, próxima a entrar a la carrera. Y pues sí, así de un día para otro te dicen que tienes cáncer a los 18 años y pues cambia por completo tu mundo, ¿no? Tu realidad. Creo que es algo que realmente nadie se espera, mucho menos cuando eres tan joven. Y pues a veces pasa así en la vida, ¿no? Que de pronto un día te despiertas y tu realidad cambia. Es así mi caso. Cuando una mañana pues yo me desperté y descubrí que tenía una bolita por encima de la clavícula. En ese momento pues yo me asusté muchísimo. ¿Por qué? Porque yo ya venía, como te comentaba hace ratito que platicábamos, de un contexto en el que la enfermedad física había estado muy presente. Mi abuela había fallecido de cáncer, mi tío paterno había fallecido de cáncer, mi madrina de bautizo había fallecido de cáncer, ¿no? Entonces yo realmente esta enfermedad siempre la tuve muy presente, siempre supe que existía, que pasaba, que atacaba y en la mayoría de los casos mataba a la gente, ¿no? De alguna manera siempre estuve muy alerta de que este padecimiento existía. Y pues claro que quieras o no, siendo una niña, ese miedo o ese monstruito en tu cabeza se va formando, ¿no? Va creciendo y pues eso hizo como que de alguna manera yo siempre estuviera como muy consciente de mi cuerpo, ¿no? Alguien, o sea, siempre fui alguien que escucha mucho cómo se siente físicamente. Entonces, pues a lo mejor muchos habrán dicho, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta de que tenías esa bolita en la clavícula? No sé, la respuesta no la tengo. Un día simplemente descubrí que estaba ahí, un día que me desperté. Y yo soy una persona muy curiosa, ¿no? Soy alguien que le encanta saber de nuevos temas, investigar, leer, ver documentales, me encanta. Y como buena persona curiosa, Google es una de las plataformas que más uso para poder consultar y poder satisfacer esa curiosidad que tengo. Entonces yo busqué esa vez en Google tal cual, bolita arriba de la clavícula. Los primeros 3 encabezados que me salieron fue cáncer, linfoma de Hodgkin y malignidad. Me acuerdo perfecto. Qué chocante. Qué chocante que tienes el contexto del cáncer rondeando por la vida, con historias tan cercanas en un primer, segundo círculo, y de pronto llegas al momento en el cual entras a Dr. Google y son las primeras 3 cosas. ¿Qué lees? Sí, es un shock en ese momento. Claro que en ese momento voy corriendo y lo primero que haces es acudir a tus papás, ¿no? Mi mamá me dice, no te preocupes, no pasa nada, no creo que sea nada grave, son tus nervios, es tu ansiedad, pero pues vamos a un doctor. Me llevan a un primer doctor, el doctor me hace una radiografía y me dicen, ¿sabes qué? No veo nada, nada me preocupa, no veo ningún signo de alerta, te voy a hacer una radiografía para que estés tranquila y listo, se acabó. Me hacen una radiografía, efectivamente no sale nada en la radiografía.
y me dicen, puedes ser libre, ¿no? O sea, ahora sí que estás perfecta, no tienes nada. Y yo decía, no, algo no me cuadra. Yo soy una persona que sigue mucho su intuición, ¿no? Y algo adentro de mí me decía, no, algo no está bien. Sigue buscando respuestas. Me fui a un viaje que tenía planeado ya desde hace tiempo. En el viaje me empecé a sentir mal. Comenzaron a aparecer nuevos síntomas que me empezaron a poner aún más alerta, que me empezaron a asustar más. Síntomas como sudores en las noches, me despertaba sudando como si estuviera a 40 grados de temperatura al medio ambiente. Me comenzó a doler muchísimo el oído, me empezó a dar muchísima comezón la piel, el cuerpo en general, a un nivel extremo de quererme casi que arrancar la piel. Esto ya no me empezó a gustar. Regresando a México, voy al doctor nuevamente. Voy a mi doctor de cabecera, me dice, ok, vamos a checarte, me hacen un ultrasonido y en el ultrasonido descubren que no solamente tengo una bolita, sino que tengo varias del otro lado de la clavícula también. Deciden como tratamiento inicial darme unos antibióticos por el caso de que podría ser mononucleosis, una infección, etc. Hasta ahí todavía no había un diagnóstico claro que fuera el linfoma, solamente quizás alguno de estos otros diagnósticos, pero todavía no había una claridad. Exacto. Me dicen, ¿sabes qué? Pues vemos que son ganglios lo que tú tienes, esas bolitas se llaman ganglios. Tienes también del otro lado de la clavícula, te vamos a mandar antibiótico una semana, si no se te quitan estos ganglios ya veremos qué procede. Me fui a mi casa, me mandan a mi casa y yo no me quedé tranquila. O sea, nuevamente aparece esa voz interna en mí que me dice algo no está bien, escucha a tu cuerpo, porque yo me trataba de autoconvencer de, no, a ver, tengo 18 años. ¿Qué cosa grave puedo tener a los 18 años? Suena lejano, ¿no? Claro, dices, no, estoy en pleno apogeo de mi adultez joven. Sí. ¿Cómo voy a tener una enfermedad grave? Entonces, de alguna manera estaba esa parte como de, a ver, tranquila, no tienes nada, tienes 18 años, estás joven. Y esa voz interna, ¿no? Que decía algo no está bien. Pocos días después, decido hacerle caso a esa voz interna y decido tomar una segunda opinión. Okay. Es ahí cuando el doctor me ve y le dice a mi papá, señor, si fuera mi hija, en este momento le mandaría a hacer una resonancia magnética. Pero fíjate que nunca se me va a olvidar la cara del doctor. ¿Cómo era la cara del doctor? En el momento en el que me vio y escuchó los síntomas que tenía, se le desfiguró la cara. Esa sonrisa que tenía como pacífica, de alguna manera explicándolo, se le borró por completo. Y fue ahí cuando le dijo a mi papá, señor, si ella fuera mi hija, le mandaría a hacer una resonancia magnética en este momento. Inmediatamente, en ese momento, bajamos al área de resonancia magnética, me hacen la resonancia magnética y mandan a llamar, sin que yo supiera, a una doctora oncóloga. Esa doctora revisa mi estudio y efectivamente encuentran más tumores dentro de mi tórax. Mientras tú te estás haciendo la resonancia magnética o te la están practicando, la doctora está haciendo la revisión de tu caso clínico y está, me imagino que en conversación o con tu papá. Así es. Okay. Se encontraban, en ese momento a mi mamá la acaban de operar. Mi mamá es uno de mis pilares más importantes. Desafortunadamente en ese momento ya no podía estar presente. Estaban mi novio y estaban mi papá. En ese momento yo salgo del estudio y veo que los dos están llorando. Claro que en ese momento se te cae el mundo encima y dices, ¿qué está pasando? Otro momento choqueante. Claro, yo estaba en shock y el primer pensamiento que se te viene a la cabeza es me voy a morir. Te vas a morir. En ese momento los doctores deciden no decirme nada.
Únicamente me dicen, en el estudio se ven lesiones sospechosas, pero no sabemos qué tienes, es necesario hacer una biopsia para poder determinar qué es lo que tienes. Al día siguiente deciden hacerme la biopsia, me internan en el hospital, me bajan a quirófano y es ahí donde conozco por primera vez a la que iba a ser mi doctora, la que me iba a tratar durante todo el tratamiento oncológico, y me empieza a hacer preguntas las que yo pensé que eran de rutina. Okay. Como, ¿has bajado de peso? ¿Has tenido sudores nocturnos? ¿Has notado que tienes bolitas o bultos en tu cuerpo? ¿Te has sentido más cansada de lo normal? ¿Has tenido calentura? A muchos de estos síntomas respondí que sí. ¿Qué fueron los que te dieron en Canadá? Exactamente, en mi viaje, pues justo, tuve la gran mayoría de esos síntomas. Yo en ese momento no sabía que ella era una oncóloga. Okay. Me hacen la biopsia, salgo del hospital y me dicen, te puedes ir a tu casa, en una semana tenemos los resultados. La semana más larga de tu vida, me imagino. Sí, sin duda. Las horas pasaban como días, como años para mí y para mi familia. Porque es una incertidumbre de no saber qué tienes, si tienes algo malo, en qué etapa está, hay tratamiento, no hay tratamiento, me voy a morir, voy a sobrevivir. Como que todas esas preguntas te invaden. La mezcla perfecta para un caos. Exacto. Pasa una semana, nos llaman del consultorio de la doctora y nos dicen, ya tenemos los resultados, necesitamos que vengan en este momento. Vamos, nuevamente mis papás, yo y mi novio. Llegamos al consultorio y no recuerdo exactamente el momento. Sé que me lo dijeron, lo he hablado con mis papás muchas veces, pero en ese momento lo bloqueé por completo. Me siento en el escritorio de la doctora frente a ella y me dice, ¿tienes cáncer? Es un hecho. Tienes un tipo de cáncer que se llama linfoma de Hodgkin, que afecta al sistema inmune, específicamente a los ganglios, al sistema linfático, y el tratamiento es quimioterapia. Qué fuerte. Por una parte, me imagino que es la certeza de ponerle ya un nombre específico a aquellos síntomas, y por otro lado también el shock de es cáncer, es linfoma, Doctor Google, la familia. Me imagino que es abrumador escuchar todo eso y pasarlo en tan poquito tiempo. Tuve la fortuna de que haya sido tan rápido todo. Fue tan rápido que no me dio tiempo ni de procesarlo. Al día siguiente yo empecé quimioterapia. En conjunto con mis papás y mi familia decidimos no querer esperar ni un día más. Y me eché la primer quimioterapia sin tener aún puesto o instalado el catéter, que es un puerto que hace que te puedan pasar los medicamentos directamente al torrente sanguíneo, porque está conectado a una vena que va directo al corazón. La mayoría, o se recomienda que cuando te van a poner medicamentos oncológicos tengas un puerto, un catéter, para que el medicamento en sí no afecte a tus venas, ¿no? En el momento estábamos tan desesperados todos por ya querer atacar esta enfermedad que no nos quisimos esperar a que me pusieran el catéter. Y entonces la primer quimioterapia la tomé vía intravenosa. Ok. Por esta, me imagino, la necesidad de entre más pronto mejor. ¿Qué etapa? ¿Recuerdas qué etapa era tu linfoma? Sí. Al linfoma lo dividen, curiosamente, a diferencia de otros cánceres, en etapas normales como todos los cánceres, etapa 1, 2, 3 y 4, y las dividen en A y B. Okay. Etapa 1A, etapa 1B, etapa 2A, etapa 2B. ¿De qué depende esto? De si tienes una cosa llamada síntomas B,
Okay. ¿Qué son los síntomas B? Los síntomas B son todos los síntomas que yo tenía. Las sudoraciones nocturnas, la baja de peso, la comezón, todos esos síntomas se llaman síntomas B. En algunos casos, en algunas personas se manifiesta el linfoma sin la necesidad de que se presenten estos síntomas. Cuando se presentan, es que se divide en etapa 1A o etapa 1B, etapa 2A, etapa 2B. En mi caso, estaba en etapa 2B. Que esto quiere decir, en palabras como fuera del argot médico, ¿qué tan compleja era tu enfermedad? ¿Estabas en una etapa temprana, media, avanzada? Se podría decir que en una etapa media, ya no era una etapa avanzada. El que tenga síntomas B habla de que tu enfermedad está progresando. Entonces, no acababa de iniciar, pero tampoco era una etapa terminal, por así llamarlo. Y entonces recibes la quimioterapia en esta primera ocasión en donde no te ponen el catéter. Me imagino que ahora entendiendo un poquito más las etapas y las clasificaciones por esta urgencia de entre más pronto, mejor. Así es. En ese momento, pues, empiezo el tratamiento y tiene una duración de 5 meses. ¿Y este tratamiento te lo estaban aplicando de manera semanal, de manera diaria? ¿Cómo fue el tratamiento? El esquema que yo tuve, porque varía, ¿no? Dependiendo del tipo de cáncer, dependiendo la etapa en la que se diagnostique. En mi caso, a mí me aplicaban las quimioterapias una vez cada 2 semanas. Era ir al hospital, eran sesiones ambulatorias. Tú llegabas al hospital, te enchufaban, como decía yo, al medicamento, a la quimioterapia, y pasabas ahí alrededor de 6, 8 horas en lo que te terminaban de pasar todos los medicamentos para después ya enviarte a tu casa. Los efectos secundarios, en mi caso, surgían prácticamente de inmediato. O sea, el momento en el que yo ya estaba saliendo del hospital o incluso cuando todavía estaba recibiendo la quimioterapia, yo ya estaba comenzando a sentir náuseas, asco, mareos, debilidad, sueño, dolor de estómago, dolor de cabeza, varios, o sea, una infinidad de síntomas que llegan a aparecer con la quimioterapia. Y me duraban alrededor de 4 o 5 días en los que yo me sentía muy mal. Había días en los que no podía tener nada en el estómago, no podía retener nada. Había días en los que me sentía un poco mejor, había días en los que no me sentía tan bien. Pero así fueron, ¿no? Las quimioterapias cada 2 semanas. Y es ponerle una pausa a tus actividades, a tu día a día. No sé si tuviste que pausar también la escuela. Sí. Yo siento que mi vida se pausó mientras que el resto del mundo siguió avanzando. En mi situación, yo estaba en mi último año de preparatoria, ese año en el que todo mundo se emociona, que su graduación, que su último año de estar con sus amigos con los que ha estado toda la vida, que el último año de hacer tus fiestas, tu despapalle, ¿no? Y yo veía cómo mis amigas y mis compañeros, incluso mi hermano, vivía esa etapa. Y yo la veía a través de una ventana de hospital. Lejana. A mí me tocó vivir muchas pérdidas, muchos duelos en esa etapa de mi vida, porque el que te digan tienes cáncer no solamente implica una pérdida de salud, ¿no? ¿Qué otras pérdidas te implicaron el que te dijeran que tienes cáncer? Implica una pérdida de tu identidad. Yo podría decir que esa Fernanda que existía antes de que la diagnosticaran, se murió. Nace una nueva identidad, mucho más fuerte, mucho más madura, mucho más resiliente, diría yo. Pero no solamente es la pérdida de identidad, creo que también engloba, en mi caso, la pérdida de ese último año de preparatoria, la pérdida de gente
que a lo mejor tú esperabas, yo esperaba que estuvieran ahí para mí y por una u otra razón no pudieron manejar la situación y su forma de reaccionar fue huir. Fue la pérdida de mi aspecto físico, el cabello, la pérdida de peso, las cicatrices que te quedan con las cirugías. Incluso te ves al espejo, me veía al espejo y no me reconocía. Son muchas pérdidas que vives en ese momento que incluso no las puedes dimensionar, o en mi caso yo no las pude dimensionar hasta que terminé el tratamiento. ¿Por qué? Porque yo en ese momento estaba muy enfocada en un mindset, en un chip de supervivencia. Como te comentaba hace ratito mientras estábamos platicando, yo es como si me hubiera puesto una armadura, una barrera en la que no me permití sentir absolutamente nada. Ni miedo, ni felicidad, ni tristeza. Era como una piedra. Supervivencia completa. En completo modo supervivencia. ¿Qué fue lo que pasó? Una vez que yo terminé ese tratamiento, se cayó esa armadura, se cayó esa barrera y fue ahí donde yo me tuve que enfrentar a todas esas emociones que venían reprimidas de muchos meses atrás. ¿Y cómo fue de pronto asimilar toda la pérdida, asimilar que ya pasó esos 5 meses? ¿Cómo viviste esa asimilación? Diría que ha sido de las etapas más duras de mi vida, más complicadas a nivel emocional. Porque cuando tú vives, Miquel, una situación como la pérdida de la salud, te queda un miedo de volver a perderla. Y me imagino que es constante la pregunta y la duda. Te puedo decir que hoy, después de 8 años, sigue existiendo ese miedo en mí. He aprendido a controlarlo, he aprendido a manejarlo, pero pues al final somos seres humanos, ¿no? Creo que hay situaciones en las que puede llegar a salirse un poquito de control, regresar a mi centro, de vez en cuando varía la intensidad de ese miedo, hay etapas, hay días, a lo mejor en cuanto a años, cuando se acercan los meses en los que yo estuve en ese tratamiento, se intensifica un poco más ese miedo, o cuando se acerca la fecha de hacerme mis análisis de sangre, se intensifica ese miedo, ¿no? Entonces, pues al final es algo con lo que tienes que aprender a vivir. En mi caso es algo con lo que he aprendido a convivir, a aceptarlo y a tratarlo como una parte de mi personalidad y de mi ser. Claro. Y me imagino que también al momento de estarlo narrando y de estarlo compartiendo, algo sucede. A mí me están sucediendo diferentes cosas para mis adentros, como no he estado parado ahí. Y también agradezco a la vida el no haber pasado en una historia cercana o incluso conmigo, pero pasan cosas y se me mueven cosas y se me cierra la garganta y se me ponen los ojos rojos y no me imagino cómo es para ti estarlo reviviendo, eso que pasó hace 8 años. Justo, en el camino venía pensando en esas sensaciones físicas que mi cuerpo tiene al momento de yo hablar de este tema, ¿no? Como psicóloga te enseñan, o bueno, en clase muchas veces te mencionan que la mente no sabe diferenciar entre lo que es real y lo que es imaginario. Uh-huh. Entonces, al momento de yo recontar o revivir al momento de contar estos recuerdos, esta situación, mi cuerpo se tensa. Siento en mí también como una emoción como de ansiedad y de estrés que es prácticamente automática, ¿no? O sea, el empezar a hablar de este tema es como si diera un brinco al pasado y de alguna manera estuviera reviviendo lo que pasó. Te vas allá y entonces te paras otra vez. Y más si se intensifica, me imagino, con las sensaciones corporales.
Sí, definitivamente. Y entonces, Fer, pasa este periodo de asimilación de la pérdida y de, no sé si lo podríamos poner en esta palabra, o más bien tú dime si es ahí donde empieza la reconstrucción. Eh, la reconstrucción de mi identidad creo que comienza desde el día 1 en el que me dicen tienes cáncer. En ese momento murió la Fernanda que existía 18 años para atrás y estuvo destruida un buen rato. En realidad, para reconstruirse tardó un tiempo. No te podría decir que fue una reconstrucción inmediata en la que me repuse inmediatamente porque no te estaría diciendo la verdad. Sino que más bien conforme fue pasando la experiencia, conforme pasaron los meses, esa Fernanda se empezó a reconstruir y a reinventar. Y hace ratito decías que tu mamá es uno de esos, de los pilares de tu vida. ¿Cuáles dirías que fueron o son los pilares sobre los cuales te recargaste para empezar a hacer esa reconstrucción y esta nueva Fer? Mis principales pilares fueron mi familia, mis papás, mi hermano, mi novio. Siempre estuvo al pie del cañón en cada cirugía, en cada estudio, en cada quimioterapia. Estuvo siempre presente. Mis amigas también demostraron esa lealtad y ese apoyo incondicional que tú esperas que tengan esas personas tan cercanas a ti. Y mis doctores. Creo que mis doctores también fueron un gran pilar. Les confié mi vida, ¿no? Entonces, creo que ellos también fungían como un gran pilar en esos momentos de mi vida. Qué importante tener este círculo de contención, de apoyo, de confianza, de entregarte, porque justo me parece que es fundamental el que ponen los médicos de su parte para que tú otorgues esa confianza y para que tú te dejes en tu cuerpo, en tu esencia, a sus manos. ¿Qué pusieron los médicos para que existiera esa confianza? Ay, ¿qué pusieron? Creo que pusieron todos sus conocimientos, empezando por ahí, la experiencia con la que ellos contaban. Siempre que yo explotaba de alguna manera o siempre que yo me descarrilaba emocionalmente, ellos me centraban mucho, me centraban como, a ver, aquí están tus resultados de análisis de sangre, salen que va bien, o aquí está tu PET, sale que el tratamiento está funcionando, ¿no? Como que ellos me ayudaban mucho a centralizarme y a bajarme a la realidad, porque yo en esos momentos tendía mucho a irme hacia los escenarios catastróficos. Y por lo que escucho también son acercamientos bastante cálidos. De pronto creo que se puede tener el estigma que justo por la cantidad de casos, de pacientes, etcétera, no existe un vínculo entre la forma en la cual un médico aborda la situación de un paciente. Y por lo que te escucho, parece que los médicos eran cálidos y cercanos contigo. Tuve varias experiencias. Sí creo que es un estigma el que creamos que todos los doctores son fríos y poco humanizados. Creo que hay de todo. Me tocó estar con una doctora que me dijo, no, pues ya, tu hija ya, le dijo a mi mamá enfrente de mí, tu hija ya no la va a librar. ¿En serio? Y por otra parte me tocaron doctores que me dijeron, vas a estar bien. Y que te transmitían una paz y una confianza que realmente les creía. Sí, completamente. Creo que vale muchísimo la pena en quitar esos estigmas y también abrirnos a confiar en alguien más y en quien ponemos nuestros cuidados. Y volviendo al punto, empiezas a esta reconstrucción, esta parte post-tratamiento. Y después de esos 5 meses de quimioterapia, ¿cómo volvió a ser tu vida? ¿Cómo la retomas? Híjole, fíjate que fue complicado
retomar el ritmo de vida que llevaba. Como que yo quise volar sin saber gatear, ¿no? Yo quise llevarle el ritmo de mis amigas, de salir de fiesta todos los fines de semana, de querer hacer las mismas actividades que hacía antes de enfermarme, de ir al gimnasio y cargar 50 kilos en una sentadilla cuando claramente en ese momento mi cuerpo no tenía la fuerza para hacer ese tipo de cosas. Tuve que ser muy paciente conmigo, sobre todo muy paciente conmigo misma porque tiendo a ser muy autoexigente. Okay. Entonces yo quería volver a ser de alguna manera la persona que era antes. Hasta que de pronto un día entendí que no, que realmente esa situación había llegado a mi vida para cambiarme y para reconstruirme y hacerme otra persona completamente distinta a la que era antes. Y fue en ese momento en el que entendí que estaba bien no ser y no hacer las mismas cosas que hacía antes. Qué fuerte asimilar que hoy, bueno, que en ese momento más bien, ya no eras la misma de antes. Y justo antes de entrar también estábamos platicando lo importante que fue para ti durante este proceso el estar acompañada de terapia, que antes del diagnóstico ya asistías a una terapia, pero ¿qué rol juega para la vida de Fer el diagnóstico, el tener como de la mano o de forma paralela un acompañamiento terapéutico? Para mí fue clave. Creo que, y soy fiel creyente, que cuando te enfermas de un padecimiento físico, este lleva algo mucho más detrás. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que muchas veces las enfermedades son multifactoriales, creo yo, o se deben de tratar de una manera integral. En mi caso yo decidí no solamente optar por el tratamiento farmacológico convencional, que en este caso eran las quimioterapias, sino que también comencé, como bien dices, un proceso terapéutico, poder asimilar y llevar lo mejor posible toda la situación que estaba viviendo, poder gestionar mis emociones de la mejor forma, y me ayudó mucho. Hoy en día existe una rama de la psicología que se llama la psico-oncología, que lo que hace o su objetivo principal es acompañar a pacientes oncológicos y a sus familiares en ese proceso. Yo no conocía ese término al momento de estar en tratamiento. Yo fui con una psicóloga tradicional, podría decirse, pero fue algo clave para yo poder salir adelante. ¿Y hubo algo más que hubieras hecho durante esta fase como de manera complementaria para seguir saliendo adelante? Sí, también lo complementé con la alimentación. Muchas personas, y creo que está muy de moda ahorita, la alimentación keto, la alimentación mediterránea, ¿no? En mi caso, me recomendaron a una señora que curiosamente había sido diagnosticada muchos años atrás con un cáncer terminal. A ella le dijeron los doctores, ¿sabes qué? Vete despidiendo de tu familia, de tus seres queridos, porque te quedan 2 meses de vida. Ella decide irse a viajar por el mundo y en uno de sus viajes conoce a un hombre que ella considera su mentor y quien le muestra y le propone que empiece con un tratamiento alterno de alimentación, porque ella ya no tenía nada que perder realmente, ¿no? Los doctores le habían dicho, te quedan 2 meses de vida, te vas a morir. Y ella dijo, sí, pues esta última oportunidad la voy a tomar, ¿no? ¿Qué pierdo? Hace un cambio 180 grados en su alimentación y haya sido por eso o por otro factor, se cura. Actualmente esta señora me parece que tiene 80 años, ha vivido relativamente sana toda su vida,
y continúa con este régimen alimenticio. Wow. Entonces, hasta el momento, haciendo como una recapitulación, es un círculo de contención como uno de los pilares. Me parece importante, no sé si coincidas conmigo, pero también la forma del acercamiento de parte de los profesionales de la salud. Por otro lado, la alimentación y cambios de hábitos. Y también una terapia que te pueda ayudar, ¿no? a centrarte en las emociones, todo lo que estabas viviendo. No sé si habría algo más que también se incluyó en la ecuación. También incluí, y que es algo que hasta el momento sigo tomando, los suplementos. Esta señora, la misma que me recomendó esta dieta que va basada en frutas, verduras, plantas, regresar, como decías tú hace ratito, como a los orígenes. Quitar harinas refinadas, quitar azúcares, quitar alimentos procesados, quitar embutidos, quitar carnes. Esta misma señora me recomendó tomar ciertos suplementos alimenticios. Vitamina D, vitamina C, omega 3 y algunos otros que nunca había escuchado, como por ejemplo la coenzima Q10, los adaptógenos y uno que otro suplemento más que me puede estar faltando por ahí. Uh-huh. Pero es algo que desde hace 8 años tomo y religiosamente todas las mañanas lo sigo tomando. Bien. Y Fer, ¿sabes? Me parece también súper importante y es algo que estoy sintiendo en estos momentos, reconocerte la responsabilidad que tomaste para tu salud. Hoy creo que concebimos a los pacientes como una parte pasiva, como desde una mirada de yo me pongo a expensas de lo que me diga el médico, a sus indicaciones, hacia dónde voy. Y me parece que por lo que te estoy escuchando, tú decidiste irte a mover a un aspecto de responsabilidad desde tu curiosidad, desde seguir tu intuición, desde seguir alguna otra recomendación que incluso podría chocar con la ciencia, ¿no? Y como conocemos hoy el método científico, la parte de la alimentación, la parte de los suplementos, la parte de la terapia, los adaptógenos, bueno, ni se diga. Ay, sí, justo. A mí me pasó que en el momento en el que mis doctores, los que me estaban atendiendo con las quimioterapias, se enteraron que yo estaba también optando a la par, claro que sin dejar los medicamentos farmacológicos tradicionales, otro tipo de tratamiento un poco más natural, no les gustó la idea. Me dijeron, se va a contraponer con el medicamento, no hay evidencia científica, te pueden hacer más daño que bien. Y un sinfín de comentarios más que iban en contra del que yo estuviera tomando este tipo de suplementos y medicamentos, ¿no? Decidí hacer caso omiso a todo lo que me dijeron con respecto a estos suplementos, adaptógenos, cambios alimenticios, etc. Y desde mi experiencia me han funcionado. No tengo una evidencia científica, no soy experta, no soy científica, doctora, ni trabajo en un laboratorio, etcétera, que me pueda dar una evidencia sólida, concreta, científica de que ayudan los adaptógenos para esto, pero sí tengo mi experiencia en primera persona. Y qué mayor expertise que justo haberlo vivido, y si es algo que a ti te funcionó y a ti te ayudó a salir adelante como una herramienta complementaria a la terapia farmacológica, creo que eso valida muchísimo justamente la experiencia que tú has tenido, Fer, y coincido totalmente contigo, y de ahí quiero volver a resaltar lo valiente que eres y lo responsable que me parece que estás siendo con tu salud. Y de ahí, ¿cómo es que sigue tu vida? Empiezas a estudiar la universidad y luego ¿cómo fue el retomar ahora sí la vida que quizás existía anteriormente?
fue paulatino. Poco a poco fui retomando las riendas de mi vida, reconstruyendo esa confianza que se había ido de mí de alguna manera al haber sido diagnosticada con una enfermedad como lo es el cáncer. Es algo que te marca para toda la vida y es algo con lo que yo y cualquier sobreviviente de cáncer va a tener que afrontar por siempre. Entonces, en mi caso fue difícil, no te voy a mentir, pero creo que también ayudaron mucho estos pilares de los que hablábamos hace ratito. El apoyarte, y para mí es fundamental, de esas personas que estuvieron a lo largo de todo el camino contigo, son las mismas personas o los mismos pilares que hacen que tú puedas volver a salir adelante. Y en esta parte de los pilares, tu historia, tu experiencia, también me gustaría entrar a Dile al Cáncer. Cuéntame un poquito de Dile al Cáncer. Dile al Cáncer es una fundación, es una asociación civil que nace en plena pandemia, en el 2020. Nace por el curioso encuentro de 3 jóvenes adultas sobrevivientes de cáncer. 3 jóvenes adultas que tenían la misma misión, el mismo objetivo desde que fueron pacientes. Y ese objetivo era una necesidad muy particular de la cual nos dimos cuenta las 3, Isabel, Diana y yo, las 3 a sus respectivas edades, Isabel a los 12, Diana a los 11, si no me equivoco, y yo a los 18, en donde nos dimos cuenta del poco apoyo que hay hacia los jóvenes que están enfrentando el cáncer. Es decir, que existiera mucho el foco hacia los niños o hacia las personas adultas, pero hay un in-between. Exacto. Justo una de las frases que nos caracteriza mucho en la fundación es: entre niños y payasos, ¿dónde quedamos nosotros? Uh-huh. Y claro, te das cuenta que, como tú dices, existen muchas fundaciones enfocadas a cáncer infantil, a cáncer de mama, a investigaciones de tumores cerebrales. Pero realmente, si te pones a pensar, ¿qué organización o qué fundación apoya a los jóvenes? A los adultos jóvenes que también se enferman, ¿no? Y que uno de los principales objetivos de la fundación es concientizar y desestigmatizar el cáncer en jóvenes. Y en una etapa que es fundamental para la vida, que es la definición y la transición entre el niño y el adulto joven. Exacto. En la pubertad. Justo. Es una etapa complicada y es una etapa en la que muchos nos creemos invencibles. Creemos que a nosotros no nos va a pasar, cuando en realidad nadie está absento, ¿se dice? Exento de sufrir una enfermedad como lo es el cáncer. Creemos que, como a mí me pasó, que tenemos ese pensamiento de: si yo soy joven, ¿por qué voy a tener una enfermedad como el cáncer? Un tumor, ¿por qué yo voy a tener un tumor? Y precisamente la pandemia nos puso ahí también. Quizás no con el cáncer, pero sí en ver la merma de la salud, o, en otras palabras, la enfermedad en la puerta de casa. Exacto. Es ahí donde nos damos cuenta de la poca información, el poco apoyo y la poca concientización que existe sobre el cáncer en jóvenes. Nos dimos cuenta que realmente la gente no lo tomaba tanto en cuenta, la gente no hablaba del tema. Incluso hay casos en los que a lo mejor
una joven o un joven se enferma de cáncer y lo hablan entre voces, o como si fuera un secreto de, híjole, Anita le diagnosticaron cáncer, pero no digas nada, ¿no? O que nadie se entere. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no mejor hacerlo consciente y llevarlo a la mesa, no con un trasfondo de, ay, quiero llamar la atención y quiero que todo el mundo se entere que tengo cáncer? No, la cosa no va por ahí, sino va un poco más como hacia el, quiero que la sociedad y la gente se dé cuenta que el cáncer también llega a los jóvenes. Y así como llega, es igual de importante que un adulto o que un niño revisarse. Claro, y si me permites ponerlo en estas palabras, quizás no desde la perspectiva de la víctima, pobrecito, tal, sino como bien lo cuentas de tu historia, de cómo asumo que tengo una condición de salud, cómo la acepto, cómo puedes llegar a decir yo tengo cáncer. No te va a definir como persona, pero asumirlo para de ahí tomar responsabilidad en el manejo de tu vida, de tu salud. ¿Cómo apoya hoy Dile al Cáncer a esta población de adultos jóvenes o de que están en la transición hacia la adultez? Actualmente contamos con un grupo de apoyo de un poco más de 60 jóvenes que no solamente son de México, sino que también pertenecen a otras partes del continente, como Honduras, Colombia, Venezuela, México, entre otros países, que su principal objetivo, fíjate que es muy bonito porque es el acompañarnos mutuamente desde nuestra experiencia. Porque algo que nos dimos cuenta es que tanto a Isabel, puedo hablar por Isabel, por Diana y por mí, nos hubiera encantado poder hablar y sentarnos con una persona que haya vivido una experiencia, a lo mejor no igual, pero similar a la tuya, a la mía. En ese grupo pasamos tips, consejos, damos ánimos cuando están bajoneados, cuando alguien se siente mal. Simplemente el que sepan que estamos ahí todos apoyando y que todos de alguna manera o estamos pasando o pasamos por una situación similar es un gran apoyo. ¿Crees que hoy hace falta cierta concientización en torno a la empatía? Creo que sí. Vivimos actualmente en una sociedad muy egocentrista, podría decir yo, en la que estamos muy enfocados en nosotros mismos. A lo mejor, y sí ayudo, pero ayudo para mostrarlo a mis redes sociales. O ayudo porque está de moda ahorita ayudar a los perros que están en la calle, ¿no? Pero realmente esa competencia o esa habilidad de poder ponerte en los zapatos de la otra persona es algo que considero desde mi punto de vista que falta mucho en la sociedad. Cómo poder estar frente a la vulnerabilidad de la otra persona. Y me parece que es fundamental la labor que haces y hacen desde Dile al Cáncer para acompañar, empatizar y sobre todo me parece muy importante el sentirse escuchados como comunidad y desde ahí compartir, además de su experiencia, cuáles son las cosas que hoy no están pudiendo satisfacerse sistemáticamente, ¿no? Por ejemplo, la escucha o un grupo de apoyo o cosas como la donación de trenzas o también ustedes, me parece, hacen campañas para recaudar fondos para prótesis, ¿cierto? Sí, justo otra línea de apoyo, de ayuda es la donación de pelucas oncológicas. Nosotras de manera recurrente a lo largo del año hacemos campañas de donación de trenzas de pelo para poder donar a personas que no tienen acceso a la posibilidad económica de adquirir una peluca oncológica. Generalmente son niñas o mujeres. Nos ha tocado también donar pelucas a hombres, a niños. Y otra línea de apoyo es justo esta que mencionas, de apoyar a jóvenes que perdieron algún miembro, alguna extremidad, generalmente una pierna,
debido al cáncer. Fer, en primera persona es una plataforma que surge por esta convicción de que es necesario escuchar la voz de los pacientes en el sistema de salud, en la definición de los retos y las potenciales soluciones. Desde ahí me gustaría preguntarte, basado en tu experiencia, en la actividad que hoy haces, ¿qué les dirías primero a los pacientes que hoy no conocen a Dile al Cáncer y que están entre este rango de edades? Les diría que se acerquen a conocernos. Les diría, no están solos. Somos muchos los jóvenes que hemos pasado por situaciones parecidas y que pueden contar con nosotros. Que las puertas de Dile al Cáncer siempre van a estar abiertas para quien quiera acercarse, para quien considere que necesita ese apoyo, ese apapacho, esa ayuda. Y que estén seguros que vamos a ayudarlos o ayudarlas en todo lo que esté en nuestro alcance. Y a quienes hoy pertenecen a la comunidad de Dile al Cáncer. Qué buena pregunta. Les diría gracias. Gracias por ser parte de este proyecto de vida, como me gusta llamarlo. Decirles que son unos fregones, todos y todas, que no están solos una vez más y que nunca pierdan la esperanza y la fe. Hace ratito hablábamos y también lo comentaste ahorita, que si hubiera sido por una cuestión u otra, la parte del cuando contabas la historia de la persona que tomó la alimentación como un mantra, podría decirlo, qué importante se vuelve la fe. Definitivamente. Creas en lo que creas. La energía, el universo, Dios, lo que sea. Creo que la parte espiritual, que ojo, no es lo mismo que la parte religiosa, la parte espiritual es fundamental, es otro pilar muy importante, considero, en la recuperación de una enfermedad como lo es el cáncer. Porque es ese motorcito que te hace no perder la esperanza, que te hace tener esa motivación de levantarte y decir, híjole, hoy toca otra quimioterapia, hoy toca radioterapia, hoy toca cita médica, ¿no? Sí, y cómo cultivarla, esa espiritualidad, creo que puede ser una de las preguntas del millón. Definitivamente. Y Fer, también dentro del sistema o del ecosistema de salud hay otros involucrados, instituciones de salud, médicos, legisladores, líderes de opinión, la iniciativa privada, los fabricantes de medicamentos. Viendo toda esta perspectiva, ¿habría algo adicional que tú quisieras agregar como un llamado a la acción, particularmente para alguien? Sí, es un mensaje que creo que va dirigido no solamente a estos sectores que mencionas, sino que va dirigido hacia cualquier persona, que es, si realmente quieres hacer un cambio, 1, empieza por ti. Y 2, es muy importante que si tú sientes que tienes una misión, un objetivo, una meta que quieres llegar a cumplir, pongas manos a la obra. Es decir, no solamente que se quede en una plática, en unas palabras, en un comentario de, ay, a mí me encantaría ayudar, sino realmente planear y ejecutar cómo puedes ayudar. Porque creo, Miquel, que si hay algo que nos falta mucho en la sociedad es tenderle la mano al otro. Justo ayer veía un video en el que Mario Puig hablaba que la indiferencia es el mayor cáncer, no es el odio, sino es la indiferencia hacia la otra persona, y qué importante es dejar de ser indiferentes y salir de nuestra zona cómoda para mirar al otro como un igual. Y ahorita hablabas de la misión. Solamente ahí me llama la atención y me da muchísima curiosidad preguntarte por tu misión, la de Fer. Creo
me han hecho esta pregunta varias veces. Nunca la he podido responder al 100% segura, porque creo que mi misión es algo que se va definiendo a lo largo de mi experiencia y de mi vida. O sea, no es algo con lo que ya nací grabado aquí, tatuado en el momento en el que nací, ¿no? Pero poco a poco he ido encontrando esas pistas, podría decirlo. Y creo que va muy ligado a esto que dices, a luchar contra esta indiferencia que existe, a ayudar a otros a través de mi experiencia, y no solamente a través de mi experiencia, sino a través de mis acciones. Y ser un ejemplo. Creo que la mejor forma de enseñarle a alguien es a través del ejemplo. Entonces, creo que cuando alguien te ve haciendo o realizando esas acciones que tú llevas a cabo para realizar un cambio, es cuando algo se mueve adentro de la otra persona que lo lleva a también querer hacerlo. Sin duda, sin duda. Y me nace decirte que tu ejemplo, tu historia y tus acciones me inspiran y eres una fuente de inspiración para mí. Y estoy seguro que a las personas a las que llegue este capítulo, tu historia, la de Dile al Cáncer, también vas a ser una fuente de inspiración. Y yo sí haría un llamado, Fer, a quienes están o estamos ahí en el ecosistema de salud, integremos cada vez más las perspectivas de quienes hoy hacen esos esfuerzos, de quienes hoy inspiran con su ejemplo, de quienes pasan de la palabra a la acción. Así es que yo sí hago ese llamado para que Dile al Cáncer se vuelva un componente muchísimo más activo y con un rol mucho más protagonista para esa población que hoy está desatendida, que son los jóvenes que son diagnosticados con cáncer, Fer. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en el primer capítulo de En Primera Persona. No quiero cerrar el episodio sin antes honrar la historia que tienes, honrar tu valentía, el esfuerzo, la dedicación, tu misión, que es una construcción en tu día a día. Gracias, porque estos esfuerzos hacen mucha falta allá afuera. Y en este afán de que la gente pueda acercarse con ustedes, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales en donde los pueden encontrar. Claro que sí, en Instagram nos pueden encontrar como @dilealcáncer. Contamos con una página web que la pueden encontrar como dilealcancer.org y también contamos con un correo electrónico que es contacto@dilealcancer.org. Muchísimas gracias, Fer. Muchas gracias a ti y nuevamente es un honor estar aquí contigo. Gracias. Si les gustó este contenido, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo, suscribiéndose y dándole like. A mí me pueden encontrar en Instagram como @micnovela y como @1apersonamx y ahí síganos en nuestras redes. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente. Muchas gracias por ver o escuchar este episodio. Me encantaría leer tus comentarios. Si disfrutaste de este podcast, la mejor forma de apoyarnos es compartiéndolo, dándole like y suscribiéndote a nuestro perfil en las diversas plataformas. Te espero en el próximo episodio.